Buenos días y bienvenidas a nuestra serie de seminarios del mes de la mujer. Mujer innova, emprende, crea. En esta oportunidad estaremos viendo el seminario Enfrentando con éxito una entrevista de trabajo. Para nosotros como organización es fundamental brindarles información que sea de su beneficio, sobre todo en estos momentos. Para mí es todo un placer presentarles a nuestra panelista del día de hoy, Sofía Carreño. Sofía Carreño. Sofía es una comunicadora social y periodista de la Universidad de La Sabana, Colombia. Tiene un grado asociado en Administración de Negocios de La Guardia Community College, una maestría en Comunicación Asertiva, Inteligencia Emocional y Liderazgo del Centro UNESCO y una maestría en Comunicación Organizacional de Baruch College. Sofía ocupa el cargo de directora de comunicaciones de Citizenship Now de City University of New York, donde ha participado en comité de selección de empleados. Es un gran gusto poderlas dejar en compañía de Sofía Carreño. Bienvenida, Sofía. El micrófono es todo tuyo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Pilar, por la presentación. Ese video está muy bonito. Muchas gracias. Y como Pilar lo ha mencionado, pues vamos a estar hablando acerca de la entrevista de trabajo. Este es el tema que nos va a ocupar el día de hoy. Vamos también a estar hablando acerca de algunas pautas que nos pueden ser útiles en nuestra búsqueda de trabajo. Entonces, para empezar, voy a compartir mi pantalla. Sí, podemos ver tu pantalla. Muchas gracias por confirmar. Muy bien. Entonces, ¿qué temas vamos a tratar el día de hoy? Vamos a hablar, primero que todo, vamos a empezar con unas recomendaciones generales acerca de la búsqueda de trabajo. Vamos a hablar luego acerca del propósito de la entrevista, por qué vamos a una entrevista, también el propósito de la entrevista desde el punto de vista del entrevistador, cómo prepararnos para la entrevista. Vamos también a repasar algunas de las preguntas más comunes que hacen los entrevistadores y vamos luego a terminar hablando acerca de los pasos que hay que seguir después de que ya hemos ido a una entrevista, después de que hemos asistido a una entrevista. Entonces, vamos a empezar con las recomendaciones para la búsqueda de trabajo. Son recomendaciones generales que pues queremos darles hoy. Ya tal vez algunas de ustedes que ya han asistido a nuestros talleres anteriores se han familiarizado con algunas de estas recomendaciones, pero para aquellas personas que son nuevas, que no nos han asistido a estos talleres, pues las vamos a enumerar. Entonces, primero que todo, cuando vamos a empezar nuestra búsqueda de trabajo, tenemos que decidir a qué trabajo, a qué posición es que queremos aplicar. Es lo primero, es el primer paso. No podemos empezar esa búsqueda sin haber decidido cuál es el trabajo al que queremos aplicar. Una vez ya hemos decidido el tipo de posición, por ejemplo, si yo digo voy a trabajar, quiero ser paralegal en una organización, entonces ya tengo ese enfoque de qué es lo que a qué tipo de posiciones voy a estar buscando. Entonces lo que voy a hacer es que voy a empezar a buscar en motores de búsqueda, a través de mis contactos, voy a buscar qué posiciones están abiertas, qué posiciones de paralegal están abiertas en diferentes compañías. Y lo siguiente que voy a hacer es que voy a empezar a investigar esas posiciones, cuáles son los requisitos de cada una de esas posiciones, y voy a empezar a investigar también las compañías donde están abiertas esas posiciones. Hay sitios web como Glassdoor, donde uno puede buscar cosas acerca de las compañías e incluso muchas veces acerca de las posiciones en las que estamos interesadas. En ese sitio Glassdoor, por ejemplo, nos pueden hablar acerca de cuál es el tipo de cultura de la organización, nos pueden hablar acerca de cómo es el ambiente de la compañía, qué vacantes hay disponibles, para que pues nosotras lleguemos más confiadas a tomar esa decisión de si queremos invertirle tiempo a aplicar a una posición. Ya ustedes van a ver en los siguientes
en las siguientes diapositivas por qué estoy hablando de que se requiere tiempo para invertir en una aplicación a una vacante en particular. Bueno, entonces ya ustedes han identificado algunas posiciones que les interesan en ciertas compañías. Entonces lo siguiente que van a hacer es que van a empezar a aplicar a trabajos o a enviar hojas de vida y pues todo el paquete completo de solicitud a aquellos trabajos donde ustedes vean que cumplen el 70% de habilidades o experiencias requeridas. ¿Por qué el 70%? Bueno, porque resulta que las solicitudes de empleo suelen pasar por un sistema, como un programa que se llama, en algunas compañías, por un sistema que se llama ATS, que es un sistema de seguimiento de candidatos. Es un software, un programa que revisa su hoja de vida para ver si cumple los requisitos de la vacante. Y si usted tiene el 70% de las habilidades o experiencias requeridas, pues ese sistema le va a dejar pasar a la siguiente etapa de la búsqueda. Es decir, a que la llamen a una entrevista. Entonces, siempre que veamos que tenemos el 70% de las habilidades o experiencias requeridas para un trabajo, entonces nos podemos considerar como que somos buenas candidatas para un trabajo. ¿Cómo vamos a hacer ese análisis de saber si sí somos, si sí cumplimos los requisitos o no? Muy bien, pues yo les tengo una tabla que les va a poder a ustedes hacer ese ejercicio de ver requisito por cada trabajo, cómo es que, si ustedes son elegibles, si ustedes son buenas candidatas para una posición. Entonces, como ustedes pueden ver en esta tabla, por cierto, esta tabla es una adaptación de una tabla que conocí cuando asistí a una conferencia con una consejera de carrera llamada Emily Simón. Ella tiene una tabla muy similar a esta. Yo reduje un poco la tabla, la simplifiqué. Entonces, como podemos ver en la parte izquierda, vamos a listar los requisitos de la posición a la que deseamos aplicar. Ya eso es tomando específicamente la vacante que está puesta, por ejemplo, en el website de la compañía, o si usamos un motor de búsqueda como monster.com, o si fuimos a LinkedIn y ahí encontramos la vacante. Entonces vamos a tomar requisito por requisito y los vamos a ubicar en esa columna de la izquierda. En esa columna de la izquierda también vamos a incluir las habilidades que requiere la posición, los conocimientos que la posición requiere, todas las características y requisitos de educación que la posición dice que son requeridos. Como ven en la segunda columna, vamos a incluir cómo cumplimos cada uno de esos requisitos. Para ello, entonces vamos a empezar a pensar en trabajos que hemos tenido antes. Cómo en esos trabajos hemos desempeñado las mismas funciones o funciones similares a lo que está requiriendo este trabajo. Si no llegamos a cumplir el requisito exacto, podemos buscar algo que sea similar. Entonces les voy a dar algunos ejemplos, 2 ejemplos. Entonces en esta posición del ejemplo, este trabajo requiere que la persona haya trabajado en una organización que ayude a los inmigrantes. De pronto yo no he trabajado en una organización que ayude directamente a los inmigrantes, pero sí he sido voluntaria en una organización que ayude a los inmigrantes. Entonces yo pondría en esta parte de la columna que he servido de voluntaria en una organización que ayuda a los inmigrantes. De pronto no, ni siquiera he podido trabajar como voluntaria o ser voluntaria con una organización, pero soy inmigrante yo misma, entonces yo me identifico con la misión de ayudar a los inmigrantes. Además, he pasado mucho tiempo con inmigrantes. O de pronto, por ejemplo, no trabajo trabajo en el servicio, en el sector privado, y en el sector privado, aun cuando de pronto las metas de mi compañía en este momento no sean
ayudar a los inmigrantes, pero sí me desenvuelvo, sí interactúo con clientes que son inmigrantes. Entonces voy a escribir eso como algo que yo tengo, y esto lo quiero incluir no solamente en esta tabla, pero también en la hoja de vida y en los materiales que envíe como solicitud de empleo. Ya ahora les voy a explicar más en detalle al respecto. Otros ejemplos de requisito de la posición. Esta posición requiere que yo tenga experiencia haciendo investigaciones, pero de pronto yo en mis trabajos anteriores nunca me ha correspondido hacer investigaciones. Entonces yo voy a tratar de escribir algo que sea similar, que muestre lo que se requiere, que es esa habilidad de hacer investigaciones. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que yo tengo un proyecto de tesis, que hice un proyecto de tesis y que en ese proyecto de tesis, pues yo hice investigación, o cualquier otro tipo de investigación que usted haya hecho en su carrera o en cualquier momento de su vida profesional. Yo realmente les recomiendo, les recomiendo esto, es que hagan este ejercicio. Yo sé que a esto me refería con que cada aplicación toma tiempo, porque vamos a empezar realmente a desglosar esto, y por qué vale la pena esta inversión de tiempo. Porque primero que todo, cuando hacemos estos análisis, esto nos va a ayudar para escribir la hoja, adaptar nuestra hoja de vida a la posición, nos va a ayudar a escribir una mejor carta de presentación, y también todo esto va a redundar en que nos llamen a más entrevistas de trabajo. Y encima de todo, cuando sea el momento de llegar a la entrevista, nosotros ya hemos hecho todo este ejercicio y se nos va a hacer mucho más fácil responder muchas preguntas que nos pueden hacer en la entrevista. Bueno, ¿qué otras recomendaciones para la búsqueda de trabajo? Entonces, vamos a personalizar cada paquete de solicitud de trabajo que enviemos. Es decir, la hoja de vida y la carta de presentación que enviemos debe ser ajustada a la compañía y a la posición a la que estamos aplicando. Si yo aplico a una posición de paralegal en una firma de abogados privada, los requisitos de trabajo no van a ser los mismos que si yo estoy aplicando a una organización sin ánimo de lucro. Entonces, como los requisitos van a ser diferentes, yo voy a tener que mostrar en mi hoja de vida para cada una de esas dos compañías unas habilidades diferentes. Entonces, ese es el motivo por el cual queremos personalizar esos paquetes de solicitud. Hay una estadística, y es que casi el 75% de las hojas de vida que pasan por una ATS, ese programa del que les hablé antes, son eliminadas porque la persona no cumple los requisitos del trabajo. 75% es 3 de cada 4 hojas de vida. Entonces, nosotras, pues, el propósito realmente no es mandar cientos de hojas de vida. El propósito es mandar hojas de vida que estén bien hechas y que aumenten las posibilidades de que nos llamen a una entrevista. Entonces, personalizar la entrevista, personalizar la hoja de vida, la carta de presentación es absolutamente fundamental. Pero tampoco se trata de que copiemos el anuncio de trabajo palabra por palabra, no. Hay un método que se llama el método PAR, que nos ayuda a poder crear nuestra hoja de vida, las viñetas que explican nuestra experiencia laboral. Entonces les voy a explicar en qué consiste este sistema y les voy a dar un ejemplo para que ustedes ya les quede mucho más fácil elaborar y crear su hoja de vida. Entonces, PAR pues es como un acrónimo, y la P significa problema, la A significa acción, la R significa resultados y la H significa habilidades. En inglés esto se conoce como PARS.
porque es skills. Bueno, entonces este es el ejemplo de una persona que llegó a una compañía y en esa compañía encontró que los costos de personal eran muy altos. Entonces esta persona, pues ese sería el problema que esta persona empezó a enfrentar. ¿Cuál sería la acción que esta persona tomó para poder solucionar ese problema? Bueno, esa persona emprendió ciertas iniciativas para reducir costos. Entonces lo que haríamos ahí podríamos mencionar específicamente cuáles son estas iniciativas y luego ya entramos a hablar de los resultados que esas iniciativas pues nos dieron, ¿cierto? Entonces, aquí la persona diría se redujeron los costos de personal de un 12%, las horas extras las redujimos un 24% y los recursos se desperdiciaron, el desperdicio de recursos bajó un 43%. Y ya luego vamos a terminar con nuestras habilidades, es decir, aquello que usamos para nosotras poder lograr esos objetivos, solucionar ese problema, y sería el liderazgo en equipo. Entonces, ¿cómo se vería esto en la hoja de vida? Vamos a ver. Entonces, en la hoja de vida escribiríamos: lideré un equipo de 6 personas para crear iniciativas de reducción de costos, las cuales produjeron una disminución de costos de personal del 12% y de costo de horas extras de un 24%. Además, el desperdicio de recursos se redujo un 43%. Muy bien. ¿Qué otras recomendaciones ya tenemos para la hoja de la búsqueda de trabajo en general? Yo les recomiendo que creen un documento donde ustedes vayan registrando su progreso, todo lo que tiene que ver con su búsqueda de trabajo. Puede ser un cuaderno, puede ser algo electrónico, un documento de Word o de Excel, como a ustedes se les facilite, o varios documentos, varios archivos de Word, de Excel. Lo importante es que tengan todo en un sitio donde ustedes siempre lo puedan encontrar y que esté a la mano a través del proceso de la búsqueda de trabajo. En este cuaderno o en este documento pueden listar los empleos que han solicitado, qué materiales de solicitud envió, los nombres de las empresas a los que ha aplicado, si ya, por ejemplo, ha tenido entrevistas con las personas, con qué personas ha hablado, la información de contacto de esas personas, qué entrevistas ha tenido, qué seguimiento le ha hecho a las entrevistas, cómo le ha ido en las entrevistas. También puede, por ejemplo, escribir ahí las voces de trabajo en donde ha creado cuentas con las claves, y ahí mismo también puede hacer esa tabla de la que hablamos antes, la puede dibujar ahí, la puede hacer ahí y tenerla a la mano con el nombre obviamente de la compañía para usted, de la compañía y de la posición a la que aplicó, para usted poder referirse a ella a través del proceso de búsqueda. ¿Por qué es útil este tipo de cuaderno o de documento? Bueno, porque a veces sucede que enviamos una hoja de vida y no nos llaman inmediatamente, sino que nos llaman 3 meses después, no sé, 1 mes después, y nosotras hemos estado mandando ya varias hojas de vida. Entonces, como las hojas de vida son personalizadas, pues de pronto no nos acordamos exactamente de la posición, qué fue lo que escribimos. Entonces siempre es bueno tener un sitio donde tengamos absolutamente todo a la mano. También va a ser útil para cuando nos llegue el momento de la entrevista prepararnos y tener todo eso a la mano. Otras veces también lo que puede suceder es que encontramos una vacante en un sitio web y luego cuando vamos a ver ya esa vacante la han removido. Entonces, pues nos quedamos sin siquiera saber cuáles eran los requisitos del trabajo. Entonces siempre tener
un sitio donde estemos guardando todas estas cosas. Otro consejo es que cuando nos empiecen a llamar a entrevistas, no dejemos de aplicar a trabajos, no dejemos de enviar solicitudes, porque muchas veces lo que sucede es que nos emocionamos porque nos llamamos a una entrevista, entonces dejamos de seguir enviando solicitudes. ¿Y qué pasa cuando de pronto no nos llamen a una segunda entrevista o no nos hagan una oferta? Pues nos vamos a sentir muy tristes, nos vamos a sentir desmoralizadas. Y entonces hemos perdido encima de todo tiempo porque no hemos estado enviando otras aplicaciones. Entonces, siempre seguir la búsqueda, aun cuando nos estén llamando a entrevistas. Hacer del autocuidado una prioridad, siempre estar muy pendientes de nuestra salud, de que estamos comiendo bien, haciendo ejercicio, también nuestra salud mental. Y aprovechar el tiempo para adquirir nuevas habilidades. Hay muchas oportunidades en línea para aprender. Si vemos, por ejemplo, hicimos el ejercicio de los requisitos que se necesitan para nuestro trabajo ideal. Y si vemos que algo de pronto no cumplimos alguno de los requisitos, pues entonces aprovechar el tiempo, porque si es algo que es típico que nos van a seguir pidiendo en ese tipo de trabajo, pues sería bueno aprovechar el tiempo para tratar de adquirir esas habilidades o adquirir esa experiencia que nos están pidiendo que tengamos. Bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno en el tema de la entrevista, que yo sé que ustedes por eso están aquí. Entonces vamos a empezar con el propósito de la entrevista. ¿Para qué sirve una entrevista? Bueno, ¿qué busca un entrevistador? ¿Cuál es el propósito de un entrevistador? Hay un autor muy prolífico, él es un experto en todo lo que tiene que ver con el tema de la búsqueda de trabajo, se llama Martin Jade, yo lo voy a mencionar mucho en esta presentación. Él escribió un libro que se llama Knock Them Dead, Knock Them Dead. Y él dice que todos los empleados, independientemente de en qué campo, independientemente de la industria, independientemente del tipo de trabajo, todos los empleados tienen como responsabilidad identificar, prevenir y solucionar problemas. Todos. Y que cuando un entrevistador está haciendo una entrevista, también está cumpliendo y desempeñando esa función de identificar problemas, prevenir problemas, solucionar problemas. Entonces, cuando está escogiendo un empleado, pues también quiere que ese empleado tenga la habilidad de identificar problemas, prevenir problemas y solucionar problemas. Entonces, es algo que debemos tener en cuenta cuando respondemos las preguntas, y saber que eso es lo que ellos están buscando nos va a servir mucho también para nosotras también preparar todos los materiales de nuestra solicitud. Muy bien. ¿Qué otras cosas debemos demostrar cuando asistimos a una entrevista de trabajo? Bueno, pues primero que todo tenemos que mostrar que podemos hacer el trabajo, nuestra habilidad y nuestra aptitud, es decir, que tenemos todas las habilidades técnicas, todas las destrezas que se requieren para hacer el trabajo. Segundo, que lo que ya acabamos de mencionar acerca de la solución de problemas. Tercero, que somos profesionales, y eso tiene que ver con muchas cosas, con nuestra ética, con la forma como interactuamos con otras personas, nuestra capacidad, por ejemplo, de cumplir deadlines, se me olvidó la palabra, ahora en este momento se me escapa la palabra, de que si nos trazamos una meta, pues que vamos a alcanzar esa meta en la fecha que dijimos que íbamos a alcanzar esa meta. Motivación y entusiasmo, que de verdad queremos hacer este trabajo, que nos gusta lo que estamos haciendo, lo que hacemos, que nos gusta nuestro trabajo. Y la habilidad para trabajar en grupo, tanto como nosotras siendo, por ejemplo, líderes, y si vamos a estar supervisando a otras personas, que tengamos esa habilidad de supervisar a otros, y también que tengamos esa habilidad de seguir instrucciones,
de que seamos buenas empleadas, no solamente que de pronto seamos buenos jefes, pero también que seamos buenos empleados. Entonces, todas estas cosas, cuando nos estén haciendo las preguntas en la entrevista, debemos tratar de mostrar que tenemos todas estas habilidades. Ahora, ¿por qué vamos a una entrevista? ¿Cuál es el propósito de nosotras ir a una entrevista? Bueno, nuestra meta básicamente es que nos hagan una oferta de trabajo. Esa es la meta. Y si tenemos nosotras ese objetivo claro, como ese norte, yo lo que estoy tratando de hacer es encontrar una oferta de trabajo, pues yo voy a empezar a tomar decisiones que me ayuden a obtener la oferta de trabajo. Y también voy a tratar de evitar errores que reduzcan las posibilidades de que obtenga la oferta de trabajo. Por tanto, entonces queremos cuando vamos a una entrevista vernos relajadas, seguras, capaces, confiadas y de verdad mostrar y proyectar eso de que podemos hacer el trabajo. Bueno, ¿cómo nos vamos a preparar ahora? ¿Cómo vamos a prepararnos para la entrevista? Vamos a empezar primero con aquellas cosas que tenemos que tener a la mano el día de la entrevista. Y esta lista que voy a dar se aplica tanto si vamos a ir a una entrevista en persona como si pues vamos a ir a una entrevista en línea. Entonces primero vamos a tener copias de nuestra hoja de vida. Siempre tener una copia de nuestra hoja de vida al frente para nosotras. Si necesitamos referirnos a la hoja de vida en algún momento, podemos pues tenerla ahí al frente. Y también traer unas hojas de vida extra para las personas que nos van a entrevistar. Si podemos averiguar por anticipado si nos van a entrevistar una o más personas, pues tratar de traer tantas copias como sean necesarias. También hay expertos que recomiendan que llevemos un documento breve donde describamos nuestras habilidades y cómo nuestras habilidades coinciden con los requisitos de la posición. Por eso ese ejercicio que hicimos al principio en la tabla, del que les hablé al principio, es tan importante. También debemos llevar un folder con una libreta y algo con que escribir en caso de que tengamos que tomar notas. Y también eso nos va a ayudar para también tener nuestras manos ocupadas. De pronto si nos ponemos nerviosas, pero si estamos tomando notas, pues no se va a notar tanto. Pero eso sí, tener en cuenta que no vamos a estar tomando tantas notas que nos vayamos a distraer. Una tercera cosa que traer es una lista de preguntas que vamos a hacer. Porque, pues, y esta lista de preguntas, pues queremos que sea, lo recomendable es que sean preguntas que se relacionen con como el día a día del trabajo, preguntas que nos ayuden a aprender más acerca de cómo es el día a día en ese trabajo, en esa posición en la que a la que estamos aplicando. Y que también pues esas preguntas muestren que tenemos interés en la posición. Algo importante, sin embargo, es que en las primeras rondas de entrevistas, los expertos recomiendan que evitemos preguntas acerca de salario o beneficios. Estas preguntas son apropiadas cuando ya hemos recibido una oferta. Antes de eso, pues no tiene realmente sentido hacer esas preguntas. Y en cuanto a este tema del seminario, voy a hacer un paréntesis para recordarles que Mira va a tener un seminario la próxima semana específicamente sobre ese tema de negociación de salarios. Hoy no vamos a hablar de eso porque la próxima semana el tema es únicamente negociación de salarios. Y este seminario es la segunda parte de esta serie que estamos haciendo llamada Mujer Innova, Emprende y Crea. Entonces, se lo recomiendo, yo por lo menos no me lo voy a perder, así que ahí las espero ver. Una cuarta cosa que vamos a traer a la entrevista es tener a la mano las instrucciones de cómo llegar al sitio de la entrevista y también, si la entrevista es en línea, pues también tener toda la información de cómo es que nos vamos a conectar. En cuanto a eso de
las instrucciones de cómo llegar, es importante que calculemos cuánto tiempo nos va a llevar, nos va a tomar llegar al sitio de la entrevista y reservar tiempo adecuado para imprevistos. Por ejemplo, tengamos en cuenta que hay edificios donde tenemos que pasar por seguridad. Ahora con todos los protocolos del COVID, que nos tienen que tomar temperatura, que nos tienen que hacer una serie de preguntas, todo eso nos va a tomar tiempo. Entonces, no podemos decir, bueno, la entrevista es a las 11 y voy a llegar a las 11 en punto al edificio, porque no sería realista. ¿Qué tal que sea en un piso muy alto o nos perdamos? En fin. Y de hecho, en esa nota les tengo que recordar también que nos aseguremos de saber la dirección exacta, incluyendo el piso y la oficina donde va a suceder la entrevista, asegurarnos de que tenemos toda esa información. No llegar demasiado temprano tampoco, porque nos hace ver ansiosas también. Es como encontrar ese balance. Podemos llegar, por ejemplo, 10 minutos antes al sitio, al edificio donde va a suceder la entrevista, y llegar con suficiente tiempo para hacer cosas como, por ejemplo, entrar al baño, revisar nuestra apariencia, mirar, pues, que estemos bien, relajarnos, muy importante, que nos relajemos, que respiremos profundo, que sonriamos, que como que ajustemos esa actitud, porque nos pongamos en la actitud de voy a entrevistar y voy a ganar esto, ¿cierto? Que tengamos algo de tiempo también para revisar nuestras notas, en fin. Y definitivamente nunca llegar tarde a una entrevista, porque el llegar tarde muestra que no tenemos consideración con las personas, no respetamos el tiempo de las otras personas. Si la entrevista es en línea, aplica lo mismo, tenemos que llegar temprano. Y esto implica que nos conectemos temprano. Es posible que vayamos a tener que utilizar un programa de videoconferencia que nunca hayamos usado antes y que de pronto tengamos que instalarlo, y preciso el momento en que abrimos la actualización, el programa que nos muestre que tenemos que hacer una actualización. Entonces, siempre conectarnos un poco antes para tener el tiempo de hacernos cargo de esos imprevistos. ¿Qué otra cosa? Y la última cosa, una cosa muy importante, yo sabía que se me estaba olvidando. Si por alguna razón extraordinaria se nos hace tarde, entonces tengamos a la mano los números de contacto de las personas con las que hablamos para concertar la entrevista, de tal manera que los podamos llamar para decirles se me está haciendo tarde. Eso sí, no llamemos. Si la entrevista es a las 11 de la mañana, no llamemos a las 11 de la mañana a decir que vamos tarde, no. En el momento que nos damos cuenta que vamos a llegar tarde, pues debemos decir que vamos a llegar tarde, con anticipación. Pero, como lo digo, evitar llegar tarde tanto como sea posible. Tiene que ser algo que realmente sea, que justifique una tardanza. Por último, vamos a llevar un portafolio de trabajo si es algo que se requiere. Por ejemplo, cuando debemos demostrar habilidades como habilidades artísticas, como por ejemplo que sabemos dibujar o que sabemos tomar fotos o que sabemos cómo hacer diseño gráfico, o que por ejemplo tenemos que mostrar que tenemos habilidades de escritura. Entonces, en ese caso, traemos nuestro portafolio. Asegurarnos de que todo esté organizado con anticipación, de manera que si en la conversación el entrevistador nos dice que les mostremos algo, pues que podamos rápidamente encontrar lo que estamos buscando. Y solo mostrar estos ejemplos del trabajo si el empleador lo solicita, es lo que recomiendan los expertos. Bueno. Ahora, una pregunta acerca que muchas mujeres se hacen, y es cómo vestirse para la entrevista. O muchas más, sí. Primero que todo, pues lo que debemos tratar de hacer es que nuestra forma de vestir pues sea más bien conservadora. Que nos veamos organizadas, profesionales. Recordemos lo que estamos tratando de proyectar, ¿cierto?
no usar colores demasiado llamativos, sino que sigue siendo lo más apropiado usar un traje con falda que sea de color azul o gris o negro, pero que sea un traje que nos quede bien, que nos haga sentir empoderadas, que nos haga sentir cómodas también. Porque si nos gusta lo que estamos usando, eso se va a reflejar en nuestra actitud. Y recuerden, la actitud que mostremos va a ser muy importante. Queremos vernos seguras, ¿cierto? Evitar entonces ropa apretada o ropa que sea demasiado holgada. Cualquiera de los extremos no es bueno. Tener también cuidado de que la falda no sea demasiado corta y usar medias es lo que se recomienda. Si vamos a usar, en cuanto a la camisa, debemos usar una camisa que sea de manga larga o de manga de 3/4. Manga de 3/4 es más o menos como aquí. Porque uno nunca sabe en alguna situación qué tal que algo pase y nos toque quitarnos la chaqueta, de pronto esté haciendo mucho calor o algo así, pues por lo menos tenemos una camisa pues que tiene manga larga y que nos hace ver bien. Ahora la pregunta que se hacen muchas personas hoy en día es, ¿y si la entrevista es en línea, me tengo que vestir solamente de la cintura para arriba? Y la respuesta es no. La idea es que nos vistamos bien de pies a cabeza. ¿Y por qué? Pues porque esto nos va a ayudar psicológicamente, nos va a hacer sentir mejor y a proyectar precisamente cómo nos vemos, pues lo vamos a proyectar también. Eso sí, para cuando vamos a hacer una entrevista por video, lo que se recomienda es evitar usar rayas o cualquier otro tipo de diseño como estampados, porque puede que no se vea bien en video. La ropa obviamente que esté limpia, sin arrugas, los zapatos bien lustrados, que sean cerrados preferiblemente, evitar, si estamos en una entrevista en persona, evitar perfume, fragancias fuertes. Pues esto en general yo lo recomiendo para el día a día en el trabajo, porque nunca sabemos si hay una persona que tiene alergias o que tenga algún tipo de sensibilidad. Y si llegamos con un perfume muy fuerte, de pronto la persona se va a molestar. Y lo que estamos tratando, como dijimos, recordemos el objetivo es que nos hagan una oferta de trabajo. Entonces estamos tratando de reducir todo aquello que pueda afectar esa meta, ¿cierto? Entonces mejor no utilizar perfume o fragancias fuertes. En cuanto a los accesorios y el maquillaje, que sean discretos, esto incluye la cartera, el bolso, los aretes, el reloj, las pulseras, todo que sea muy discreto, el bolso que no sea muy grande, que si nos dicen que si tenemos que buscar un esfero, un lapicero, que no estemos ahí buscando, nos veamos desorganizadas buscando, no, un bolso que no sea tan grande. Nuestros zapatos que no sean muy altos y que sean cómodos, eso sí, para evitar cualquier posibilidad de tropezarnos o de un accidente. En cuanto al maquillaje, nuevamente el maquillaje que sea algo más bien natural. Y obviamente el maquillaje es opcional, también debo decir eso. Lo mismo en cuanto a nuestro cabello debe estar bien cuidado, nuestras uñas limpias y bien cortadas. No necesariamente tenemos que tener esmalte, pero sí que que estén limpias y bien cortadas. Y otra recomendación es que siempre tengamos nuestro mejor traje, el traje de las entrevistas listo por si nos llaman a último momento. Muchas veces los entrevistadores cambian de un momento para otro la fecha de la entrevista o nos llaman de un momento a otro, nos dicen mañana necesitamos aquí, tenemos que tener ese traje listo a la mano siempre. Bueno, ¿qué otras cosas que nos pueden ayudar para prepararnos? Cuando nos llamen a la entrevista, vamos a revisar todas esas notas que hicimos acerca de la compañía, acerca de la industria.
Vamos a visitar de nuevo el sitio web de la compañía porque de pronto ya ha pasado mucho tiempo desde que aplicamos. Vamos a ver qué cosas hay nuevas, nos vamos a realmente familiarizar mejor con la compañía, los productos que ofrecen, los servicios que ofrecen. De pronto también podemos buscar en las noticias si se está hablando últimamente acerca de esa compañía, porque esas cosas, si las mencionamos durante la entrevista, nos van a hacer diferenciar realmente. También vamos a revisar nuestra hoja de vida, obviamente. Vamos a mirar qué hoja de vida fue la que les enviamos a ellos para recordar también qué fue como ese ejercicio que hicimos de cómo cumplimos los requisitos. Vamos a tratar de recordar también proyectos que sean relevantes a los requisitos de la posición a la que vamos a aplicar, las fechas de cada posición de nuestra hoja de vida, mirarlas, tenerlas frescas, y también pues saber qué tareas desempeñamos en cada uno de los trabajos que hemos tenido antes. Otra cosa es tener una lista de problemas que posiblemente tendremos que solucionar en este tipo de trabajo al que estamos aplicando y ejemplos de cómo hemos solucionado esos problemas en nuestra historia laboral. Y eso pues ya lo habremos hecho antes, ¿cierto? Este ejercicio ya lo hemos hecho antes, pero pues es bueno que revisemos todos estos ejemplos. Y vamos a practicar las respuestas a las posibles preguntas que nos pueden hacer. Y ahora más adelante vamos a hablar acerca de algunas preguntas que nos pueden llegar a hacer. La noche anterior de la entrevista, vamos a dormir bien, vamos a listar la ropa, todo lo que hay que tener a la mano, esas 5 cosas que mencionamos antes. El día de la entrevista, súper recomendado que comamos muy bien para que tengamos energía, que nos veamos somnolientas, no consumir demasiada cafeína tampoco para que no estemos tampoco tan nerviosas. Y en el momento de la entrevista, de asegurarnos de silenciar el teléfono, algo que nunca, nunca, nunca debemos hacer es contestar el teléfono durante una entrevista. Eso es no. Ahora, si la entrevista es por video, tenemos otros pasos adicionales que tomar para prepararnos. Vamos a encontrar un sitio donde no haya donde no haya interrupciones. Ya hemos visto en estas épocas de que todo es en Zoom, como muchas veces hay situaciones donde el perrito entra, los niños entran y la persona está en medio de una reunión. Pues vamos a tratar de encontrar un sitio donde no vayamos a tener ese tipo de interrupciones. ¿Por qué? Porque pues no queremos que algo nos ponga nerviosas, ¿cierto? Nos vamos a sentir mal en el momento que tenemos una interrupción y eso como que nos va a sacudir y nos va a hacer sentir incómodas. Entonces, si nos podemos evitar eso, definitivamente hay que hacerlo. Evitémonos esas interrupciones. Vamos a revisar el micrófono y la cámara del computador o los que vamos a usar, asegurarnos de que tenemos buena iluminación en el sitio donde estamos, que tengamos un buen fondo. Si estamos compartiendo, por ejemplo, nuestro computador con otros familiares y de pronto todo el mundo está usando la misma cuenta de Zoom, pues asegurarnos de mirar antes que no haya un fondo que no sea apropiado, obviamente. Revisar qué filtros tenemos también. El caso que tenemos de hace poquito de un abogado que tuvo que presentarse delante de un juez y no se dio cuenta de que tenía el filtro del gatico y entonces cuando él empezó a hablar, entonces estaba un gatico hablando. Terrible, pues qué vergüenza. Entonces queremos evitarnos ese tipo de situaciones. También se recomienda que tengamos una conexión de internet estable. Mejor que sea directamente por cable al computador, evitar el Wi-Fi en lo posible. Si no se puede evitar, entonces si vamos a tener que usar Wi-Fi, tratar de desconectar tantos dispositivos como sea posible del Wi-Fi. Cerrar aplicaciones que puedan generar sonidos, instalar y actualizar cualquier software que sea necesario, como ya les había mencionado antes.
Bueno, ahora vamos a hablar acerca de tipos de entrevista. Pueden haber entrevistas que sean individuales o de grupo. Pues individuales, obviamente, como su nombre lo indica, es que vamos a entrevistarnos con una sola persona. Puede depender, pues, qué tipo de, bueno, y la grupal obviamente es con varias personas. ¿Qué tipo de entrevista nos toque? Depende de muchos factores. Por ejemplo, de pronto algunas veces nos va a entrevistar la persona que va a ser nuestra supervisora. Entonces de pronto solo tenemos que encontrarnos con una persona, o de pronto otras veces es con una persona del Departamento de Recursos Humanos. Pero por ejemplo, si de pronto nuestra posición implica que interactuemos con departamentos, con varios departamentos dentro de una compañía, entonces de pronto nos va a tocar una entrevista de grupo. O de pronto si estamos aplicando una posición como administradores, en ese tipo de posiciones es más seguro que nos toque la entrevista con más de una persona. De cualquier forma, en ambos tipos de entrevista es posible que también haya varias rondas de entrevista y entonces es algo que es importante que tengamos en cuenta y que nos preparemos para cualquiera de esas dos posibilidades. También hay entrevistas que se conocen como de comportamiento o entrevistas tradicionales. ¿Qué es una entrevista de comportamiento? Bueno, en esa entrevista de comportamiento, el entrevistador va a hacer preguntas que incluyan preguntas acerca de cómo hemos reaccionado en situaciones, en una situación en particular, no tanto cómo reaccionaríamos en una situación, sino cómo hemos reaccionado en una situación. Entonces, para darles un ejemplo, digamos que alguien acaba de graduar, acaba de salir de la universidad y está aplicando una posición, una pregunta que el entrevistador le podría hacer sería, describa un problema que ha tenido y cómo lo ha enfrentado. ¿Por qué hacen los entrevistadores ese tipo de preguntas? Bueno, porque quieren, ellos se parte básicamente del principio de que si de la manera como hemos actuado en el pasado es como vamos a actuar en el futuro. Es como una manera de predecir cómo nos vamos a comportar en el futuro. ¿Cómo prepararnos para este tipo de entrevista? Siempre tengamos ejemplos de historias que demuestren nuestro liderazgo, nuestra iniciativa, nuestras habilidades de servicio al cliente, nuestras habilidades de trabajar en equipo. Y aquí nos viene a ser muy útil el método PAR, porque vamos a hablar de un problema, vamos a hablar de una acción que tomamos para resolver ese problema, vamos a hablar de el resultado final del problema. Obviamente siempre en todos estos ejemplos el resultado tiene que ser positivo, porque nos estamos tratando de ver en la mejor luz posible. Entonces, que el resultado final de la historia nos haga ver favorablemente. Y como con todas las cosas en la entrevista, nunca mentir y no exagerar. Muy bien. Ahora, recomendaciones ya para el momento de la entrevista, cuando estamos en la entrevista. Vamos a tener cuidado con cómo saludamos, con el saludo de la mano, dar la mano de una manera firme, pero no demasiado fuerte. Nuestra postura, asegurarnos de sentarnos derechas, no con los brazos cruzados. ¿Por qué? Porque pues así nos vemos seguras, ¿cierto? Mantener la calma. La mayoría de los entrevistadores quieren que los entrevistados, los candidatos estén relajados. Entonces, tratar de respirar profundo, de estar tranquilas y también recordar que pues si nos llamaron a la entrevista es porque vieron algo en nuestra hoja de vida y que realmente estamos capacitadas y merecemos estar sentadas ahí, ¿cierto? Y además de eso, la mejor manera de evitar el nerviosismo en una entrevista es toda la preparación que hacemos de antemano para la entrevista. Y siempre recordar que queremos que la entrevista sea una conversación, un diálogo, que sea algo dinámico, ¿cierto?
pero obviamente nunca entrando en demasiada confianza con el entrevistador. Por último, bueno, también siempre establecer contacto visual, mirar a la persona a los ojos, mostrar el entusiasmo, ser muy concisas con las respuestas y siempre ser honestas. Si de pronto tenemos alguna cosa en nuestro historial laboral que de pronto nos preocupa, que no sabemos cómo responder, hacer el ejercicio con anticipación de cómo anticipar, cómo responder a ese tipo de, a ese problema en especial, ¿cierto? Entonces podemos hacer una búsqueda en el internet acerca de cómo responder ese tipo de pregunta, o si somos estudiantes, hablar con nuestra oficina de servicios profesionales, en inglés se llama Career Services, hablar con ellos y decirles, mire, tengo esta situación, ¿cómo respondería yo a esa pregunta? O también hay organizaciones sin ánimo de lucro que pueden ofrecer servicios también para ayudarnos a preparar para la entrevista. Una de ellas, que está en varios estados de los Estados Unidos, se llama Upwardly Global. Ellos se enfocan específicamente en personas que son inmigrantes, que llevan menos de 5 años o menos en los Estados Unidos. Ellos tienen algunos requisitos de los estatus de inmigración que podemos tener para recibir servicios, pero pues yo los recomendaría también a ellos. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de las preguntas. Las preguntas, lo que todas queremos saber, ¿cuáles son las preguntas? Primero que todo voy a repasar esas 5 cosas que debemos demostrar cuando vamos a estar respondiendo las preguntas. Habilidad y aptitud, que podemos hacer el trabajo, capacidad de solucionar problemas, identificar problemas, prevenir problemas, solucionarlos, nuestro profesionalismo, nuestra motivación y nuestro entusiasmo y nuestra habilidad para trabajar en grupo. Todas las preguntas buscan que demostremos todas estas cosas, ¿cierto? Entonces vamos a tener en cuenta eso a la hora de hablar, a la hora de responder las preguntas. Voy a empezar primero con las preguntas más comunes, pero obviamente no podemos aquí en el tiempo, por cuestión de tiempo, no podemos nombrar todas las preguntas posibles, ¿cierto? Pero sepan que hay muchos sitios web que hablan de ese tema, career.com, monster.com, balance.org, I think, se me olvidó el nombre, ahora si quieren les puedo buscar bien exactamente el nombre, pero todas estas organizaciones, todas estas compañías tienen contenido acerca de las preguntas más típicas, ¿cierto? Y cómo también responder preguntas difíciles. Entonces vamos a ver aquí algunos ejemplos de las preguntas más típicas. Bueno, cuénteme sobre usted. Aquí lo que el entrevistador quiere saber es acerca de usted como profesional. Entonces vamos a hablar de nuestra experiencia laboral, de nuestra educación y siempre tratando de mostrar cómo es que esa experiencia laboral, esa educación se relacionan con el trabajo que estamos aplicando o cómo nos han preparado para hacer el trabajo al que estamos aplicando. Para esto, pues obviamente el ejercicio que hicimos al principio de la tabla con los requisitos y cómo los cumplimos, pues nos va a ser sumamente útil. Pero pues obviamente tenemos que ser concisas también, entonces lo que debemos hacer es tratar de enfocarnos en los aspectos más importantes del trabajo al que estamos aplicando. Ya cada una de ustedes, según la posición y según su área de trabajo, pues ustedes van a saber qué es lo más importante en el trabajo de ustedes. Entonces ustedes van a enfatizar, obviamente, que tienen esas habilidades y que pues son las mejores para hacer ese trabajo. Otra pregunta que es muy similar es, hábleme de su hoja de vida. En inglés nos dicen, walk me through your resume, ¿sí? Entonces ahí de nuevo vamos a hablar de nuestra educación, de nuestra experiencia y siempre tratar como de hilarlo con por qué somos los mejores candidatos para la posición a la que estamos aplicando. ¿Qué puede aportar a esta posición? Aquí esta es una pregunta que nos da la oportunidad de hablar acerca de nuestras habilidades, de nuestras fortalezas, de nuestra experiencia, de nuestros talentos. Entonces, siempre tratar de hablar de eso cuando nos hacen esa pregunta.
¿Por qué desea este trabajo? Aquí, esta pregunta es una oportunidad para mostrar que hicimos la tarea de averiguar acerca de la compañía, de la industria, del trabajo específico. Y también, obviamente, para mostrar nuestra motivación y nuestro entusiasmo por el trabajo. ¿Cuál es su principal fortaleza? Martin Yates, el autor que les mencioné antes, él recomienda que primero, para responder a esta pregunta, mencionemos una habilidad técnica y luego lo que se llama una habilidad transferible. ¿Qué es una habilidad transferible? Una habilidad transferible es una habilidad que nos puede servir en un trabajo completamente diferente al trabajo que estamos aplicando. Son habilidades que tienen más que ver, por ejemplo, con relaciones interpersonales, ese tipo de habilidades. Entonces les voy a dar un ejemplo. Un diseñador gráfico hablaría acerca de, para responder a esta pregunta, ¿cuál es su principal fortaleza? Podría hablar acerca de su dominio de ciertos programas de diseño gráfico, Photoshop, InDesign, Illustrator, y también hablaría de su habilidad para comunicarse con otras personas, para trabajar en equipo, para manejar proyectos, varios proyectos simultáneamente, que esas son cosas que se necesitan en cualquier tipo de trabajo, ¿cierto? ¿Cuál es su principal debilidad? Aquí el señor Yates recomienda que hablemos de algo que sea una dificultad para cualquier otra persona en nuestro trabajo, en nuestro mismo campo. Incluso, por ejemplo, algo que es una dificultad, digamos, para todo el mundo, porque, por ejemplo, es mantenernos al día con todos los avances tecnológicos, en todas las carreras, en todos los trabajos, en todas las áreas, vamos a necesitar estar al día con todo lo nuevo, porque siempre salen cosas nuevas, no importa el tipo de trabajo que hagamos. Entonces, la idea es decir, bueno, eso es algo que es una dificultad y luego mencionar cómo hacemos para mantenernos al día en nuestra área. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de que estamos siempre tomando cursos o leemos revistas acerca de nuestra área, o que leemos libros, o que escuchamos podcasts, que vemos videos en YouTube, bueno, lo que sea. Obviamente que sea verdad. Lo importante entonces es escoger una respuesta en esta pregunta que nos permita hablar de una característica positiva que tengamos. ¿Por qué es el mejor candidato para la posición? Aquí es el momento de nuevamente hablar acerca de por qué cumplimos los requisitos de la posición. Si tenemos alguna habilidad en particular que no sea muy común, mencionémosla, porque eso definitivamente nos va a hacer ver como unos candidatos únicos, ¿cierto? Y también otra manera de responder esta pregunta es hablando de logros que hayamos tenido en otras posiciones. Tiene preguntas para mí. Aquí viene a ser útil esa lista que preparamos, que vamos a llevar con nosotras de las preguntas que le vamos a hacer al entrevistador. Entonces, pueden ser preguntas acerca de las responsabilidades que vamos a tener en el trabajo. Podemos preguntar cosas como cómo se mide el rendimiento de los empleados en esta compañía. Y de nuevo les recuerdo que evitemos esas preguntas acerca de compensación o de beneficios. Ahora sí, ahora vamos a hablar de preguntas difíciles. ¿Por qué dejó su último trabajo? Aquí, pues, lo primordial es ser honestas con nuestras respuestas. Y también tener en cuenta no ser negativas, ni criticar a nuestros empleados anteriores, ni quejarnos, porque eso no nos hace ver bien. En general, la mejor respuesta es decir, bueno, o una buena respuesta es decir que cambié de trabajo porque estaba buscando una oportunidad para avanzar profesionalmente. Sin embargo, de pronto hay una situación en que podemos haber sido despedidas de un trabajo, entonces lo más aconsejable es describir las circunstancias lo más certeramente posible, lo más ciertamente, con la verdad básicamente, ¿cierto? Pero
tratando de hacernos ver en la mejor luz posible. Cuénteme sobre un momento en que las cosas no le salieron bien en el trabajo. Esta es una pregunta muy similar acerca de cómo, de la pregunta acerca del problema. Porque básicamente es una oportunidad de nosotras mostrar cómo podemos solucionar problemas. Entonces aquí, ya como les dije antes, vamos a usar el sistema PAR para tener una historia a la mano para responder esa pregunta. Estas dos preguntas en esta diapositiva pienso que se le pueden hacer muy difíciles a algunas personas, entre ellas a mujeres que son mamás. La primera pregunta es, ¿por qué ha estado tanto tiempo sin trabajar? O que nos hagan preguntas acerca de brechas o lapsos de tiempo entre trabajo y trabajo. Pues si somos una mamá que estuvo siendo ama de casa, cuidando a los niños y no estuvo trabajando fuera de la casa. La señora Carol Cochran de flexjobs.com, ella aconseja que básicamente seamos honestas y digamos eso. Tuvimos que digamos, bueno, gracias, afortunadamente tuve esa oportunidad de poder dedicar tiempo con mi familia, con mis hijos, pero decir siempre que ya estoy lista ahora para volver a reintegrarme al trabajo, a la fuerza laboral, voy a volver a trabajar, estoy muy emocionada. Entonces mostrar esa parte. ¿Cómo planea balancear su trabajo y sus obligaciones familiares? Entonces, en esta pregunta es importante enfatizar de nuevo que estamos comprometidas con el trabajo y reiterar que vamos a poder manejar todas nuestras responsabilidades en el hogar y pues también en el trabajo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que hay ciertas preguntas que son ilegales, que no nos deberían hacer, como por ejemplo acerca de si nuestro estado civil, si somos casadas, solteras, o si tenemos planes de tener hijos o no. El señor Martin Yates, que les mencioné antes, el autor del libro que les mencioné antes, él dice que la discriminación como tan abierta es muy rara en estos días y que muchas veces las personas hacen este tipo de preguntas es porque de pronto ven que nosotras podemos hacer el trabajo y lo que quieren es conocernos mejor. Y lo que él dice es que entonces a la pregunta acerca de nuestro estado civil, pues que la respondamos. Y que a la pregunta acerca del plan, de si planeamos tener hijos o no, pues que digamos no, siempre podemos decir no, pero también podemos decir, bueno, pero no tengo planes de tener hijos, sin embargo, en el caso de que llegara a suceder, a cambiar esto en el futuro, pues yo de cualquier manera, pues todas mis decisiones en todo caso también tienen que ver con que yo sea exitosa en mi carrera. Entonces, esa sería una manera también de mostrar que las dos cosas son igualmente importantes para nosotras. Y en general, en cuanto al tema de las preguntas ilegales, lo que el señor Yates recomienda es que que nuestra respuesta a esas preguntas sea positiva, ¿sí? Porque él dice, bueno, nuestro objetivo es recibir una oferta de trabajo. Entonces, si de pronto nos vamos a reaccionar de una manera negativa, pues eso va a disminuir las posibilidades de que nos hagan una oferta de trabajo. Pues eso es lo que él recomienda, ¿no? Simplemente les comparto esa información. Bueno, ya entonces, ¿qué vamos a hacer una vez nos han hecho todas las preguntas, ya nos hemos asegurado que hemos tratado de decir todas las cosas que nos hacen las mejores candidatas para la posición? Ahora primero vamos a asegurarnos de que también hicimos las preguntas que llevamos,
y vamos a preguntar acerca de cuáles son los siguientes pasos, ¿cierto? Esa es una manera para cerrar la entrevista. Entonces vamos a reiterar nuestro interés en la posición. Obviamente si en realidad nos pareció que queremos, que nos pareció interesante el trabajo. Y vamos también a asegurarnos de que tenemos la información de contacto de todas las personas con las que nos entrevistamos. Entonces, ¿cómo sería un ejemplo de cerrar la entrevista? Entonces, podríamos decir algo como, bueno, muchas gracias por el tiempo que me dio hoy, por su tiempo. Ya sé mucho más acerca de esta posición y ya que tengo tanta información al respecto, estoy aún más interesada en esta posición. Entonces, ¿será que me podría decir cuáles son los siguientes pasos en el proceso de selección? Entonces ya la persona nos podrá decir acerca de si es que de pronto hay una segunda ronda de entrevistas o de pronto nos pueden decir, bueno, vamos a seguir haciendo entrevistas entre esta semana y la siguiente y esperamos empezar a llamar a las personas, a la persona elegida en tal fecha. Es más o menos para nosotras como tener una idea de qué es lo siguiente. Bueno, ya salimos de la entrevista y llegamos a nuestra casa. ¿Qué vamos a hacer? Inmediatamente vamos a escribir una carta o un correo de agradecimiento. En ella vamos a decir, obviamente nuevamente vamos a agradecerle al entrevistado por haberse tomado el tiempo de hablar con nosotras. Vamos a mencionar algo específico de lo que hablamos. Vamos a reafirmar nuestro interés en la posición. Como pueden ver, es algo también que es personalizado, ¿cierto? Porque vamos a mencionar algo de lo que hablamos en la entrevista. Si fueron varias personas con las que nos entrevistamos, pues tratemos de escribirles a todos. Por eso queremos preguntar, asegurarnos de que tenemos la información de contacto de todos antes de salir de la entrevista. Y también algunos expertos dicen que pues si se nos olvidó de pronto mencionar algo importante en la entrevista, que también podemos usar la oportunidad de que vamos a escribir esta carta para mencionar. ¿Qué más hacer después de la entrevista? Vamos a sentarnos y vamos a tomar ese cuadernito o ese archivo que tenemos de como nuestra bitácora de nuestra búsqueda laboral y vamos a escribir ahí qué hicimos bien en la entrevista, qué preguntas nos hicieron, qué aprendimos, qué no hicimos tan bien, qué mejoraríamos y cómo lo haríamos, ¿cierto? ¿En qué preguntas no nos fue tan bien? Podemos ir y buscar en el internet cómo se respondería a esta pregunta y entonces ya eso nos va a ayudar a crecer para nosotras prepararnos para las siguientes entrevistas. Y también pues nos va a también ayudar a seguir motivadas, ¿cierto? Porque vamos a decir, bueno, de pronto hice alguna que otra cosa mal, pero hice muchas cosas bien. Y ya en la siguiente entrevista vamos a volver aquí a ver cómo me fue la vez pasada, qué no voy a volver a hacer. Y entonces cuando ya volvamos a la segunda entrevista, pues vamos a ver que va a haber un progreso definitivamente en nuestras habilidades de ser entrevistadas. Bueno, entonces les agradezco mucho, me agradó mucho tener esta oportunidad de charlar con ustedes, de compartir con ustedes toda esta información. Yo quisiera que antes de irnos, que por favor en la cajita de preguntas y respuestas me escriban una cosa que aprendieron hoy y que piensan poner en práctica en su próxima entrevista. Algo que les pareció que, uy, yo no sabía esto, yo lo voy a empezar a poner en práctica. Si me lo pueden escribir en las preguntas y respuestas, los agradecería mucho. Mientras hacen eso, entonces, muchas gracias a todas por su atención. Gracias a Mira USA también por la oportunidad de hacer esta presentación. Y pues, no veo muchas respuestas por ahora. Pero entonces, sin más, le doy paso a Pilar. Sofía, muchísimas gracias a ti por toda la información y por todos los tips que nos compartiste el día de hoy.
definitivamente muy relevante, sobre todo en estos momentos para nuestras entrevistas virtuales, pero también cuando regresemos una vez a la oficina o regresemos a nuestra vida normal, podamos tener todo ese conocimiento para nuestras entrevistas en persona. A continuación, las voy a invitar a conocer acerca de nuestro próximo seminario del 13 de marzo en nuestra serie de conferencias del mes de la mujer. Mujer innova, emprende, crea. Mira USA quiere invitarte a nuestra serie de seminarios por el mes de la mujer, titulado Mujer Innova, Emprende, Crea, que está dividido en 4 sesiones, las cuales verán en pantalla. En esta oportunidad queremos invitarles a participar de la segunda sesión llamada Mujeres Estrategas, todo sobre la negociación del salario, la cual se llevará a cabo el día 13 de marzo a las 11 a.m. hora del este. Como panelista invitada nos acompañará María Francisca Gracia, quien estará tocando temas relacionados con tácticas de negocio, cómo estimar su valor profesional y comunicarlo efectivamente, entre otros. Además, la próxima semana estaremos presentando nuestra tercera sesión llamada La Mujer en el Mundo del Emprendimiento, Plan de Negocios. No te lo pierdas, te esperamos. Mira USA, ayudar nos mueve. Te invitamos a que visites todas nuestras redes sociales y nos sigas. Además, puedes visitar nuestra página web www.mirausa.net para que te enteres de todo el trabajo que venimos realizando en pro de ayudar a la comunidad migrante en los Estados Unidos y te inscribas a nuestros futuros seminarios. También no olvides que si tienes más preguntas, puedes escribirnos a nuestro correo electrónico info@mirausa.net. Bueno, para finalizar, les quiero recordar que al finalizar el seminario recibirán una encuesta y les pedimos el favor que por favor la llenen. También les quiero dar a conocer acerca de una campaña a la cual Mira USA se ha unido y las motivamos para que participen y apoyen a estos jóvenes universitarios quienes ganaron un concurso de la NASA para la construcción de un rover que colocará a la primera mujer en la Luna. Veamos el video para más detalles. Mira USA está patrocinando un proyecto de misión espacial que tiene como objetivo diseñar y fabricar el vehículo de propulsión humana rover que participará en la misión Artemis 2024 de la NASA, que transportará a la primera mujer que llegará a la Luna. Un grupo de 25 estudiantes, incluidos estudiantes con discapacidad auditiva de la Universidad EXI de Bogotá, Colombia, bajo la coordinación del ingeniero Tito Nunzera, ocuparon el primer lugar de este desafío realizado por la NASA, ganando premio por mejor diseño de transmisión y premio por mejor proyecto de STEAM. Del 13 al 21 de abril del 2021, este diseño de rover debe de transportarse desde Colombia al US Space en Alabama. Para este grupo de estudiantes es difícil obtener los recursos económicos para financiar el costo de este proyecto de $40,000 que incluye sistema mecánico, sistema de telemetría, soldadura y montaje del rover, transporte del rover, boletos aéreos, alojamientos y uniformes del equipo. Te invitamos a que te unas con tu contribución para que dones a través de GoFundMe en el enlace que aparece en la descripción de este video antes del 15 de febrero. Comparte esta información con tus amigos de toda Europa y de Estados Unidos. Mira USA, ayudar nos mueve. Con esto finalizamos nuestro seminario del día de hoy y les invitamos a nuestro próximo seminario. Muchísimas gracias a todas ustedes por su asistencia y recuerden que en Mira USA, ayudar nos mueve. Que tengan un muy feliz fin de semana.